En este video quiero contarte específicamente qué es lo que yo hice para trabajar mi tiroides y para mejorar mi salud y para entenderla mejor y qué es lo que hago normalmente con mis pacientes. En primer lugar, es muy importante entender que la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, por lo tanto, no tiene que ver específicamente con la tiroides o únicamente con ella, sino también con un sistema inmunológico y todo el sistema inmune alterado o exacerbado por algún motivo, el cual nosotros tenemos que aprender a conocer, aprender a estudiar y poder comprender cuál es la raíz de ese desorden o esa disfunción a nivel inmunológica para poder solucionarlo de raíz. El primer paso fundamental fue, en mi caso, comprender que mi intestino estaba dañado y que esa era una puerta de entrada muy importante por la cual pasaban algunas moléculas sumamente inflamatorias que ponían en jaque a mi sistema inmunológico. Comprender que debía alimentarme adecuadamente para mi tiroides y además comprender que debía sanar mi intestino fue el primer paso y uno de los más importantes. Mi alimentación, en mi caso, yo estaba haciendo una alimentación basada en muchos granos y muchos cereales, lo cual hacía que mi intestino estuviera permanentemente permeable e inflamado. Yo tenía algunos síntomas que, digamos, no los oía, como por ejemplo algo de inflamación, algo de intolerancias, pero no era nada específico ni nada que no me permitiera trabajar o hacer mis tareas del día a día. Entonces muchas veces normalizaba esos síntomas. Además de eso tenía algunas deficiencias de algunos nutrientes, como por ejemplo el hierro, entonces vivía con un poco de anemia, también tenía algunas deficiencias de nutrientes, lo cual hoy, mirando hacia atrás, digo, es que sí, tenía un intestino que estaba tan inflamado que no lograba absorber bien los nutrientes. Y eso también hizo que a lo largo del tiempo estimulara mi sistema inmunológico. Un intestino que está inflamado permite el paso de algunas sustancias inflamatorias y el cuerpo va a responder con el sistema inmunológico ante esa injuria que está pasando a través del intestino. Por lo tanto, el primer paso fue modificar mi alimentación. Yo saqué legumbres y cereales que son sumamente inflamatorios, pero también saqué algunas otras cosas, como por ejemplo el gluten, que es un gran inflamatorio y un gran estimulante del sistema inmunológico, y también reduje al máximo los lácteos y el azúcar, sobre todo los azúcares refinados. De esta manera mi alimentación quedó con carnes, diferentes tipos de carne roja, pollo, pescado, vegetales, todo tipo de vegetales. En general, los vegetales no me caían mal y me di cuenta de que me inflamaban cuando yo tenía un intestino que estaba muy inflamado por otros alimentos. Así que pude incorporar bien los vegetales sin problema. Y me salvó la idea de pensar de que no tenía que pensar en una dieta, sino en seguir un patrón alimentario que fuese antiinflamatorio y que beneficiara sobre todo a mi sistema inmunológico y beneficiara, por supuesto, también a mi tiroides. Empecé a pensar también en los nutrientes que mi tiroides estaba necesitando y que no estaban ingresando. Un punto muy importante es que la gestión del estrés en este caso es fundamental porque, primero que nada, que nuestra tiroides es una glándula sumamente sensible al estrés y por supuesto que también se estresa cuando nuestro cuerpo está en una situación de estrés. Y vivir a las corridas, siempre cumpliendo horarios y cumpliendo con cosas y no dedicar tiempo al cuerpo, dedicar tiempo a escuchar cómo nuestro cuerpo está funcionando y cómo nos está hablando por medio de los síntomas, muchas veces es un error al cual no se le da mucha importancia, pero les aseguro que hace la gran diferencia cuando nosotros, más allá de tratar nuestro intestino, de mejorarlo y de mejorar nuestra inflamación por medio de la alimentación, si nosotros somos conscientes del nivel de estrés que tiene nuestro cuerpo y logramos mejorarlo, cambia totalmente y se aceleran los procesos de recuperación. Y algo que se convirtió en algo muy importante, en un eje muy importante, fue hacer mediciones. Y acá en las mediciones no solamente fue medir la función de la tiroides, sino pensar en aquellos nutrientes que mi tiroides puntualmente necesitan. Esto es algo que yo sigo en estos pasos con mis pacientes, en donde empezamos también sanando el intestino, cambiando alimentación, pero también midiendo analíticamente
críticas. Y acá medir la vitamina B, la vitamina D, sobre todo la vitamina A, el ácido fólico, medir también el hierro, que es tan importante para nuestra tiroides, medir nutrientes. Cuando nosotros medimos nutrientes, nos da una gran herramienta para después saber hacia dónde tenemos que apuntar con la alimentación, pero también qué cosas tenemos que suplementar. Nosotros tenemos que pensar que muchas veces nuestra tiroides está carente de muchos nutrientes. Para empezar, necesita yodo y tirosina, que son dos nutrientes que tal vez están, en el caso de la tirosina, en muchos de nuestros alimentos, porque es un aminoácido que está en las carnes, en los vegetales, está en muchos alimentos, pero en el caso del yodo, el yodo también es muy importante, pero se encuentra en las cosas de mar, y la verdad es que en nuestra cultura no está muy incorporado el hecho de comer pescados, frutos de mar o comer algas, así que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de alimentarnos correctamente. Un quinto punto que me parece fundamental también es entender de que no es que esté mal la medicación en sí. La medicación es un reemplazo hormonal para una tiroides que no está funcionando. Pero si yo solamente tomo un medicamento y no estoy apuntalando aquellas cosas que están produciendo un daño a mi tiroides, y por otro lado tampoco le estoy dando nutrientes adecuados para que funcione bien, entonces probablemente esté condenada a tomar un medicamento y simplemente eso a lo largo de los años. Ha cambiado este paradigma en donde nosotros diagnosticábamos un hipotiroidismo, inmediatamente empezábamos con un tratamiento médico y lo hacíamos y le decíamos al paciente: esto va a ser de por vida porque tu tiroides no va a funcionar más. Creo que es muy importante cambiar ese concepto, cambiar esa mirada desde que iniciamos un diagnóstico y nos iniciamos en el camino de conocer más la tiroides. Puede que a veces uno necesite sumar un medicamento en el mientras tanto que comienzo a trabajar con esa tiroides, y lo digo porque a veces uno se rehúsa a tomar un medicamento como es un reemplazo hormonal, pero sucede que a veces tenemos valores muy elevados de TSH, y hasta que nosotros logramos poder comprender qué está sucediendo con nuestra tiroides, a veces darle una ayuda extra por fuera está muy bien. No es el problema el medicamento. El problema es enfocarnos solamente en el medicamento y no utilizar ninguna de las tantas herramientas que tenemos para mejorar o sanar nuestra tiroides. En mi caso, el resultado yo lo vi muy rápido. Yo, en cuestión de unos pocos meses, pude notar una gran mejoría en cuanto a mi nivel de energía, en cuanto a la caída de cabello, en cuanto al descanso, en cuanto a la inflamación en general. Y realmente el cambio fue no porque yo cambiara o modificara la dosis de medicación que estaba tomando, sino porque hice muchas otras cosas que beneficiaron a mi tiroides. Y a lo largo de los años he necesitado muchísima menos dosis, lo cual me ha ayudado también a sentirme mucho más libre y mejorando mi función tiroidea día a día. Claro que todo esto llevó su proceso, ha llevado su tiempo, todo este conocimiento y lo que yo he vivido y también lo que veo en mis pacientes es de gran ayuda, porque nos enseña que más allá de que en la medicina convencional aprendemos ciertos protocolos o ciertas cosas, después en el día a día, con nuestra experiencia personal, ya sea en el consultorio o con nuestra vivencia personal también, nosotros podemos ampliar y profundizar muchísimo más de lo que veníamos haciendo hasta entonces. Recordá entonces sí que todos estos pasos tienen que ser individualizados. Es muy importante que lo puedas hablar con tu endocrinólogo o con tu médico funcional o con el médico que vos veas, para que puedan profundizar en cuál es la causa, encontrar si hay un Hashimoto, y si es que lo hay, poder optimizar tu sistema inmunológico, ya sea gestionando mejor el estrés, sanando tu intestino y suplementando aquello que sea necesario y que falte para que tu tiroides pueda ganar salud.